Buenas, bienvenido a Internoface. Mi nombre es Santiago Pérez y vamos a hablar sobre el tema de anemia. Este es un tema bastante complejo, bastante extenso. Este va a ser un video un poco largo. Sin embargo, vamos a tocar los puntos más importantes de cómo enfocar a un paciente con anemia. No vamos a hablar de todos los tipos de anemia, las diferentes causas. Sin embargo, sí hacer un enfoque de cuando estamos frente a un hemograma. Entonces, primero, como todo en medicina, hay que comenzar con la definición. Entonces, ¿qué es la anemia? La anemia se define como una disminución en el número de glóbulos rojos, también como una disminución en el hematocrito o una disminución en la hemoglobina. Y la OMS la define como una disminución en la hemoglobina de los hombres debajo de 13, de las mujeres debajo de 12 y en las embarazadas debajo de 11. Debajo de 11. En cuanto a entender las diferentes causas de anemia, es muy importante hablar primero de cómo se forma el eritrocito. Y para eso tenemos que entender la eritropoyesis, la cual la eritropoyesis va a haber unos factores estimulantes, como lo es la eritropoyetina, y además de eso también algunas citoquinas. Van a ser muy importantes como factores estimulantes de la eritropoyesis. Entonces lo que sucede es que cuando el riñón está expuesto a un estímulo de hipoxia, las células peritubulares que están a nivel del riñón van a comenzar a secretar lo que es la eritropoyetina. Esta eritropoyetina va a ir a la médula ósea y se va a unir al receptor de eritropoyetina de la célula madre. Y así la célula madre en la médula ósea se va a diferenciar en la línea roja. Se va a diferenciar de célula madre a reticulocito. Y esto demora aproximadamente 6 días. Después, este reticulocito va a salir a la sangre y va a madurarse. Esto demora aproximadamente 2 días a eritrocito. Este proceso demora aproximadamente 2 días y es normal tener reticulocitos en sangre. Lo normal es que sea menos del 2%. Cuando vamos a ver las diferentes causas de anemia, pues puede haber, porque el eritrocito se está deslizando más, es decir, por hemólisis. Lo otro sería por disminución en la producción. Y aquí tenemos una disminución en lo que sean los precursores, por ejemplo, la deficiencia de hierro, la deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico. Y lo otro sería ya por sangrado. Por sangrado. Entonces, estas serían las diferentes causas de anemia en un paciente. ¿Cómo vamos a clasificar la anemia? Pues tenemos la clasificación según el volumen corpuscular medio, es decir, según el tamaño del eritrocito. Recordemos que normalmente el tamaño del eritrocito va entre 80 a 100 femtolitros. Entonces, cuando un eritrocito tiene, y el paciente tiene anemia, tiene menos de 80, la vamos a llamar anemia microcítica. Cuando es entre 80 a 100, la vamos a llamar normocítica. Y cuando es mayor a 100, macrocítica. La clasificación de la anemia según los reticulocitos, esta se va a clasificar según si es arregenerativa o hipoproliferativa, cuando es menor al 2%, o regenerativa o hiperproliferativa, cuando es mayor al 2%. Existen otras clasificaciones según la temporalidad, es decir, si es agudo o crónico. Esto tiene que ver más que todo con el sangrado y también según la acromía, es decir, el color del eritrocito. Sin embargo, la que nos va a ayudar a enfocar a un paciente con anemia va a ser esta, la del volumen corpuscular medio. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues en general van a aparecer las manifestaciones clínicas cuando hay una hemoglobina debajo de 7. Van a ser síntomas muy inespecíficos como disnea, fatiga, cefalea, estados hiperdinámicos como pulsos saltones, palpitaciones debido al estado de hipoperfusión. Entonces, el sistema nervioso simpático se va a activar, va a liberar eh, va a aumentar el gasto cardíaco, aumentando la contractibilidad y aumentando la frecuencia cardíaca, causando estas manifestaciones. Además, palidez mucocutánea e ictericia. La ictericia suele aparecer en casos de anemias hemolíticas, alteración del estado de conciencia, ortostatismo. Y pues las manifestaciones clínicas van a depender mucho según la etiología de la anemia, como vamos a ver más adelante.
Está esta clasificación de la anemia según la OMS, que se divide según la gravedad de la anemia, si es leve, moderada o severa, siendo severa cuando está por debajo de 8 miligramos por decilitro la hemoglobina, siendo moderada cuando está entre 8 a 11 y una anemia leve cuando está de 13 a 11 en hombres y de 12 en 11 a mujeres. Entonces, cuando un paciente tiene una anemia hemolítica, las manifestaciones principales que van a aparecer son la ictericia, que ya ahorita les cuento por qué sucede la ictericia. También puede aparecer la hepatomegalia y obviamente la anemia. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que tiene anemia, tiene hepatomegalia y tiene ictericia, pues debemos sospechar de que esta anemia sea una anemia hemolítica. En cuanto a por qué sucede la anemia, recordemos que cuando un eritrocito se lisa, este se va a separar en hemoglobina y globina. Esta hemoglobina se va a degradar en monóxido de carbono, hierro y biliverdina. Y esta biliverdina, a través de la biliverdina reductasa, va a pasar a bilirrubina no conjugada. Y esta es la que le va a dar el tinte ictérico a los pacientes. En general, vamos a transfundir. Esta pregunta es muy importante hacérsela cuando estamos frente a un paciente que tiene anemia. En general, vamos a transfundir a todo paciente cuando esté por debajo de una hemoglobina debajo de 7 miligramos por decilitro. Cuando está entre 8 y 9, aquellos pacientes que sean beneficiados son pacientes que tengan falla cardíaca o infarto agudo del miocardio. Y cuando el paciente tiene una hemoglobina debajo de 10 y es sintomático, también vamos a transfundir. Entonces, en general, debajo de 7 a todos y cuando tiene una hemoglobina debajo de 10 y es sintomático, también. Aquí acabamos de ver lo que fueron las generalidades de la anemia. Y como les mencionaba, nosotros vamos a hacer el enfoque de las anemias según el volumen corpuscular medio, el tamaño del eritrocito, el cual va a ser si es microcítica, si es normocítica o es macrocítica. Vamos a comenzar hablando de lo que son las anemias microcíticas. Entonces, cuando estamos frente a una anemia microcítica, que es cuando está de menos de 80 el volumen corpuscular medio, las diferentes causas de anemia microcítica, la principal es la anemia ferropénica o por deficiencia de hierro. Está también la talasemia, está también la anemia sideroblástica y está también la anemia por enfermedad crónica. Estas son las principales causas de anemia microcítica. Entonces, en todo paciente que tenga una anemia microcítica, tenemos que mandar estudios de hierro, dado que este nos va a ayudar a confirmar o descartar la anemia más común a nivel mundial, el cual es la anemia ferropénica. Entonces, antes de pasar a hablar de las diferentes anemias, es muy importante observar lo que es el metabolismo del hierro y los diferentes paraclínicos. Entonces, yendo a lo que es el metabolismo del hierro, observando este metabolismo del hierro, nosotros obtenemos el hierro del alimento, el cual puede ser o de origen vegetal o de origen animal. El de origen animal es el hierro hemo. Este hierro hemo va a absorberse a través de este transportador hemo y se va a unir a la ferritina mucosa, donde a través de lo que es la ferroportina va a pasar al plasma y una vez acá va a pasar de hierro ferroso a hierro férico a través de la epaestina y se va a unir a la transferrina para posteriormente llegar al hígado. Ahí se va a almacenar en la ferritina hepática y cuando hay un aumento o exceso de hierro, se va a activar una enzima, el cual es la epsidina, que va a inhibir a la ferroportina para que ya no se absorba más hierro. Por otro lado, el hierro de origen vegetal va a ser el hierro no hemo.
que va a ser el hierro en estado eh, ferroso, el hierro en estado férrico, perdón, en estado férrico. Y cuando este hierro está en estado férrico, tiene que pasar a través del citocromo duodenal a estado ferroso para ser eh, absorbido a través de este transportador, el DMT1, unirse a la ferritina de la mucosa para nuevamente pasar por la ferroportina, convertirse de estado ferroso a estado férrico, unirse a la transferrina para ir al hígado y, y almacenarse en la ferritina. O ir eh, a la médula para producirse lo que es la eritropoyesis. Entonces, aquí quiero aclarar dos cosas. Uno, que cuando el paciente tiene una anemia ferropénica, nosotros recomendamos dar alimentos que tengan aporte de hierro de origen animal, dado que estos se van a aportar en estado ferroso para así ser absorbidos de mejor manera, más rápido. No tengan que pasar de estado férrico a estado ferroso. Lo otro es que el calcio también se absorbe a través de este transportador. Por esa razón, nosotros no le damos a los pacientes calcio y hierro de manera simultánea. O sea, siempre lo hacemos de manera separada, porque así no se puede absorber el hierro de manera adecuada. Por otro lado, eh, tenemos lo que es los diferentes paraclínicos que nosotros solicitamos cuando sospechamos que un paciente tiene anemia microcítica, los cuales van a ser el hierro sérico, que es el hierro que está en la circulación, que es este que observamos acá. Tenemos lo que es la transferrina, que es la proteína que transporta el hierro en la circulación. Vamos a imaginarlo como este vagón. Está la saturación de transferrina, el cual es la cantidad de transferrina que carga hierro, como observamos acá. El hierro sérico y la saturación de transferrina son directamente proporcionales, es decir, a menor hierro sérico, menor saturación de transferrina. Tenemos lo que es la capacidad total de unión al hierro, el cual es la cantidad de transferrina que está disponible para unirse al hierro sérico, que es el sinónimo de la transferrina. Y está la ferritina, la cual es la proteína encargada de almacenar el hierro circulante, como este cofre que almacena el hierro. Entonces, observemos que el hierro sérico, la saturación de transferrina y la ferritina son directamente proporcionales. A menor hierro sérico, menor saturación de transferrina y menor ferritina. Los paraclínicos que solemos solicitar en un paciente que tiene anemia microcítica son la ferritina y la saturación de transferrina. Entonces, cuando estamos frente a una anemia microcítica, vamos a solicitar los estudios de hierro, como observamos acá. La anemia ferropénica es la anemia por deficiencia de hierro, es la anemia más común a nivel mundial y esta va a tener algunas manifestaciones particulares de los otros grupos de anemia, el cual puede aparecer lo que es la pica, que es estas ansias de alimentarse de productos no digeribles. Específicamente estos pacientes hacen pagofagia, que le quieren comer bastante hielo. Lo otro es que tienen el síndrome de las piernas inquietas, hacen glositis, quelitis angular. También pueden llegar a ser una membrana esofágica y causar un síndrome, se llama el síndrome de Plummer-Vinson, que esto consta de una triada, el cual es el paciente que presenta anemia microcítica por deficiencia de hierro y que presenten disfagia. Esa sería como la triada para sospechar de un Plummer-Vinson. Y lo otro serían la escoiloniquia y la alopecia. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que tiene anemia microcítica, debemos solicitar la ferritina y la saturación de transferrina. La ferritina, si está disminuida, diagnosticamos que tenga anemia por deficiencia de hierro. Si no está disminuida, vamos a ver la saturación de transferrina. Si esta está disminuida, vamos a confirmar que el paciente tenga anemia por deficiencia de hierro. Entonces, ¿qué es la ferritina disminuida y qué es la saturación de transferina disminuida? Pues de manera general, vamos a considerar que el paciente tenga una ferritina disminuida cuando esta ferritina sea debajo de 30 o debajo de 41 si tiene comorbilidades
y una saturación de transferina disminuida cuando está por debajo del 20%. Esto en caso de pacientes que no tengan estas dos condiciones. Si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, vamos a considerar la anemia ferropénica cuando tiene una ferritina debajo de 500 y una saturación de transferina debajo del 30%, y una anemia ferropénica cuando tenga una falla cardíaca con una FEBI reducida, que tenga una ferritina debajo de 100 o una ferritina entre 100 y 300 con una saturación de transferina menor al 20%. Incluso estos pacientes que tengan estas condiciones se ven beneficiados de administración de hierro carboximaltoso. Entonces, los pacientes que tengan anemia por deficiencia de hierro van a tener un hierro sérrico, ferritina y saturación de transferrina disminuidos y van a tener aumentado la capacidad total de unión al hierro o la transferrina. De manera general, vamos a administrar el hierro de manera oral. Vamos a preferir darlo de manera oral. Sin embargo, va a haber unos casos en donde podemos considerar darlo de manera parenteral, como las pérdidas sanguíneas continuas, la malabsorción o inflamación, cuando la paciente que está en embarazo tiene una hemoglobina debajo de 10,5 y está entre el segundo y el tercer trimestre. Y por ejemplo, en pacientes que tengan falla cardíaca con FEBI reducida y tengan una ferritina debajo de 100, también. O una ferritina entre 100 y 300 con una saturación de transferina debajo de 20%. Eh, ¿Cuánto vamos a aportar? Generalmente el aporte necesario es entre 100 y 200 miligramos día de hierro elemental. Estas son las diferentes formas del hierro y las diferentes dosis del producto. Sin embargo, miren que una dosis, es decir, una tableta de sulfato ferroso nos aporta son 65 miligramos de hierro elemental, cuando el aporte que debería recibir el paciente será entre 100 y 200 miligramos día. Entonces, en estos casos se pueden utilizar dos tabletas. Es muy importante administrar el hierro, seguir administrando hierro hasta normalizar lo que son los depósitos, que los depósitos se normalizan generalmente hasta las 6 semanas, no hasta que se normalice la hemoglobina. Ojo con eso, es decir, si mi paciente tiene anemia, digamos que tiene una hemoglobina en 10 y es una anemia ferropénica, vamos a darle hierro oral. Y si mi paciente llega a la hemoglobina a estar por encima de 14, sin embargo, los niveles de depósito de hierro no se han normalizado, seguimos administrando hierro. Aquí está la manera de administrar lo que es el hierro carboximaltoso, el hierro endovenoso. Aquí les dejo como las indicaciones para que paren el video y lo lean. Eh, este hierro puede llegar a generar bastantes tiene como reacción adversa es que puede llegar bastante alergia. Entonces, en pacientes asmáticos incluso preferimos premedicar con metilprednisola antes de la infusión y utilizamos lo que es una fórmula de déficit de hierro, que es la fórmula de Ganzón. Listo. Entonces, si, si el paciente tiene la anemia microcítica, le mandamos los estudios de hierro y tuvo la ferritina y la saturación de transferina disminuida, diagnosticamos anemia ferropénica. Pero si no, aquí pasamos a sospechar talasemia. Y esto lo sospechamos con un índice que se llama el índice de Metzer, que este índice de Metzer se calcula es el volumen corpuscular medio entre lo que es el conteo de glóbulos rojos, el conteo de glóbulos rojos, que normalmente va entre 4 a 5 millones. Y si esto me da menor a 13, si este índice me da menor a 13, tenemos que sospechar de talasemia. Por ejemplo, si mi paciente tiene una anemia microcítica, un volumen corporal medio de 60 y tiene un conteo de glóbulos rojos de 5 millones, un ejemplo. Entonces, esto nos da 60, nos da 2. Esto nos da 2. Entonces, esta, que da menos de 13, nos sugiere que el paciente vaya a tener una talasemia, que el cual es una hemoglobinopatía, que básicamente la hemoglobina está conformada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta.
Cuando hay una deficiencia de alguna de esas cadenas, por ejemplo, unas cadenas betas, hablamos de una beta talasemia. Cuando una deficiencia de cadena alfa, hablamos de una alfa talasemia. Está también lo que es la anemia sideroblástica, la cual la vamos a sospechar cuando el paciente le, con anemia microcítica le descartamos las demás causas. Es decir, cuando el paciente tiene una anemia microcítica sin alguna causa explicable, aquí tenemos que pasar a sospechar de anemia sideroblástica, el cual sidero quiere decir hierro, blasto quiere decir inmaduro, y entonces es una anemia en donde hay una acumulación de hierro en los eritrocitos inmaduros. Y esto básicamente es debido a una eritropoyesis inefectiva, a una disfunción mitocondrial, en donde se comienza a acumular el hierro. Eh, Estos pacientes incluso pueden llegar a tener niveles de ferritina elevados, y esto lo vemos básicamente por la visualización de sideroblastos en la médula ósea. Entonces, cuando un paciente tiene una anemia microcítica que no se explique, aquí tenemos que llegar a sospechar de anemia sideroblástica. Ya existen causas congénitas y causas adquiridas. Ya pasando a hablar de lo que es dejando de lado la anemia microcítica, vamos a pasar a hablar de lo que es la anemia normocítica. La anemia normocítica, eh, básicamente la vamos a enfocar viendo lo que son los reticulocitos. Si tenemos un conteo de reticulocitos menor al 2%, va a ser A regenerativa, va a ser A regenerativa, y cuando es mayor al 2% vamos a llamarla regenerativa, y esta va a tener sus diferentes etiologías. Cuando es regenerativa, vamos a sospechar o de hemólisis o de hemorragia, y cuando es A regenerativa, vamos a sospechar o de anemia plásica o enfermedad crónica, principalmente, que son estas que observamos acá. Cuando el paciente tiene una anemia normocítica A regenerativa, anemia por enfermedad crónica o anemia plásica. Y cuando es regenerativa, más del 2%, o una hemorragia o anemia hemolítica. Entonces, pasando a ver lo que es la anemia por enfermedad crónica, esta es, eh, esta es una pregunta bastante cliché de medicina interna, la cual es: ¿cuáles son los mecanismos por los cuales la enfermedad crónica causa anemia? Y pues la causa de esto es que va a haber un estado proinflamatorio de las enfermedades crónicas, las infecciones y la malignidad, que va a comenzar a haber una liberación de diferentes citoquinas proinflamatorias, entre ellas interleuquina 6, interleuquina 1 beta, TNF-alfa, que lo que va a causar es que a nivel del hepatocito, se produzca lo que es la hepcidina. Y esta hepcidina, recordemos que va a inhibir a la ferroportina para que no se absorba más hierro, y por ende, estos pacientes con enfermedad crónica también pueden llegar a causar disminución de la absorción de hierro y pueden llegar a cursar incluso con una anemia ferropénica. Además de esto, estas interleuquinas proinflamatorias van a hacer que a nivel del riñón se produzca menos eritropoyetina, y a nivel de la médula ósea van a causar una eritropoyesis reducida. Entonces lo que hace básicamente es que este estado proinflamatorio aumenta que a nivel del hígado se produzca más hepcidina y se cierre y se inhiba la ferroportina para que así no se absorba el hierro. Entonces la ferritina se va a comenzar a acumular y acumular y acumular acá. Entonces la ferritina se va a comenzar a elevar, uno, porque es un estado proinflamatorio, y la ferritina actúa como un marcador eh, inflamatorio, y además de eso, porque se va a comenzar a acumular a nivel del- de aquí. En cuanto a los pacientes con anemia por enfermedad crónica, el manejo va a ser etiológico, es decir, administrar eritropoyetina en caso de cáncer, artritis reumatoide, VIH, si la eritropoyetina está por debajo de 500, o también administrar en la enfermedad renal crónica eritropoyetina si la hemoglobina está por debajo de 10. Recordemos la administración de hierro endovenoso si el paciente tiene una falla cardíaca con FEBI reducida y si tiene una ferritina debajo de 100, o una ferritina entre 100 y 300 con una saturación de transferrina menor al 20%. Ya pasando, dejando de ver lo que es la anemia por enfermedad crónica, la otra causa de anemia normocítica A regenerativa sería la anemia plásica, que la vamos a sospechar básicamente de un paciente que tenga pancitopenia. Básicamente en eso.
Cuando estamos frente a una anemia regenerativa que va a ser mayor al 2%, o puede ser que el paciente tenga hemorragia o tenga una anemia hemolítica. Recordemos que las diferentes manifestaciones de la anemia hemolítica van a ser la ictericia, va a ser además que tenga pues anemia y que tenga hepato esplenomegalia. Aquí observamos un paciente que tiene ictericia, que tiene ictericia, además, si cursa con esto y tiene anemia y hepatoesplenomegalia, tenemos que sospechar que la anemia sea de origen hemolítico. Entonces, ¿qué paraclínicos vamos a sospechar en un paciente que tenga anemia hemolítica? Pues uno, los reticulocitos, que estos van a ser mayor al 2% porque va a ser una anemia regenerativa. Además de esto, la LDH, la cual va a estar aumentada. Además, vamos a solicitar las bilirrubinas. Ya saben por qué se elevan las bilirrubinas. Y la aptoglobina, la cual va a estar disminuida menos del 25%, menos de 25. Entonces, en general, en un paciente con anemia hemolítica va a tener un reticulocito mayor al 2%, una LH aumentada, bilirrubinas aumentadas y aptoglobina disminuida. Ya las diferentes etiologías de las anemias hemolíticas tenemos causas congénitas y causas adquiridas. Causas congénitas, por ejemplo, las que afectan la membrana, como por ejemplo la esferocitosis, que el glóbulo rojo básicamente adquiere esa forma de esfera, la cual va a ser más susceptible de hemólisis. Algunas enzimopatías como deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y piruvato quinasa. Recordemos que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa lo que hace es producir glutatión. Entonces, cuando hay disminución de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no se va a producir glutatión y va a ser más propenso el eritrocito a sufrir hemólisis. Y la piruvato quinasa no se va a producir lo que es el ATP y por ende va a ser más propenso a la hemólisis. Algunas hemoglobinopatías, como por ejemplo la anemia de células falciformes, la talasemia, y ya tenemos algunas causas adquiridas que van a ser inmunológicas, infecciosas, microangiopáticas, o sea, o sea, hay muchas causas. Entonces, el algoritmo de una anemia hemolítica es este. Este es el algoritmo de una anemia hemolítica. Es extremadamente gigante, es inmenso. Pero yo quiero que se lleven algo para cómo comenzar el enfoque de un paciente con anemia hemolítica. Es decir, si vemos que el paciente tiene todos esos signos clínicos que le mencioné, que tenga anemia, ictericia y hepatoesplenomegalia, vamos a solicitarle lo que es el perfil de la hemólisis, cuál va a ser el LDH aumentada, bilirrubinas aumentadas, reticulocitos aumentados y aptoglobina disminuida. Si el paciente tiene esto, vamos a mandarle lo que es un CUPS directo. Si el CUPS es directo, aquí nos está hablando de causas inmunológicas, en donde ya ahí tenemos que pasar a ver si ya si son causas, las diferentes causas inmunológicas de hemólisis. Y si el CUMS directo es negativo, ya tenemos diferentes causas, ya sean causas extrínsecas del eritrocito o causas intrínsecas, donde ya tenemos los defectos de membrana, que son los que les mencioné anteriormente, las enzimopatías, las hemoglobinopatías, entre otros. Sería como el enfoque. Sé que es algo complejo, pero quiero que se lleven esto. Paciente, anemia hemolítica, que sospechamos que tiene anemia hemolítica, lo primero que vamos a mandar, CUPS directo. Sí, sería como el algoritmo. En cuanto a lo que es la anemia macrocítica, ya estas anemias macrocíticas van a ser cuando tengan más de 100, el tamaño de eritrocito sea mayor a 100 femtolitros. Tenemos causas de anemia macrocítica, la anemia megaloblástica o la anemia no megaloblástica. Entre las anemias megaloblásticas tenemos la deficiencia de vitamina B12 y B9 y no megaloblástica, el alcoholismo, enfermedad hepática y síndromes mielodisplásicos principalmente. Entonces, ¿cómo diferenciamos que cuando estamos frente a una anemia macrocítica, que sea una anemia macrocítica megaloblástica o no megaloblástica? Esto lo vamos a hacer básicamente con lo que es el frotis de sangre periférica. Si en el frotis de sangre periférica
Observamos que hay neutrófilos hipersegmentados. Aquí vamos, y además de eso, eh, podemos llegar a encontrar megalocitos. Si observamos estas dos cosas, vamos a estar hablando frente a una anemia macrocítica megaloblástica. Si no, va a ser una anemia macrocítica no megaloblástica. Entonces, el paciente con anemia macrocítica, le hicimos estudio de sangre periférica y observamos los neutrófilos hipersegmentados y los megalocitos, anemia megaloblástica. En la anemia megaloblástica es muy importante que las dos principales causas son la deficiencia de vitamina B12 y vitamina 9. Estas son vitaminas hidrosolubles, se obtienen de la dieta, tienen diferentes funciones, entre ellas la síntesis de ADN, la síntesis de glóbulos rojos, la maduración de proteínas y la conducción del sistema nervioso central, específicamente la vitamina B12. Por eso es que cuando un paciente tiene una deficiencia de vitamina B12, puede llegar a tener alteraciones en la neuropatía, pueden tener neuropatías periféricas, a diferencia de los pacientes con deficiencia de vitamina B9. ¿Cómo ocurre lo que es la absorción de la vitamina B9 o folato? Esta se obtiene básicamente de la dieta. Este folato tiene que pasar a tetrihidrofolato a nivel del lumen intestinal y va a pasar a nivel a nivel hepático, en donde va a pasar de tetrihidrofolato a 5-metilén tetrihidrofolato, que es básicamente su forma activa. ¿Y cómo ocurre lo que es la absorción de la vitamina B12? Pues lo que sucede es que nosotros obtenemos de la dieta la vitamina B12. Esta vitamina B12 va a estimular a las células parietales gástricas para que produzcan factor intrínseco. Sin embargo, estas vitamina B12 a nivel del estómago se va a unir a la aptocorrina. Esta aptocorrina va a transportar a la vitamina B12 al duodeno. Una vez aquí en el duodeno se va a separar de la aptocorrina, se va a unir al factor intrínseco que le va a permitir ser absorbida a nivel del intestino delgado para así cumplir sus diferentes funciones que vimos más adelante. Ya pasando a ver esta imagen, lo que sucede es que el ácido fólico o el folato tiene que pasar a tetrihidrofolato a través de la tetrihidrofolato reductasa. Una vez en tetrihidrofolato, tiene que pasar a 5-metilén tetrihidrofolato para así producir lo que es el ADN y sí, el ADN. Observen que para producirse lo que es la homocisteína, para que la homocisteína pase a metionina, existen dos cofactores, el cual es la vitamina B12 y la vitamina B9. Cuando un paciente tiene deficiencia de vitamina B12 y de vitamina B9, va a haber esta reacción no se va a poder dar y se va a comenzar a aumentar la homocisteína, ¿sí? O sea, para que pase de homocisteína a metionina tiene que haber vitamina B12 y vitamina B9. Y lo otro es el ácido metilmalónico, que para pasar a ese adenosilmetionina tiene que utilizar como cofactor la vitamina B12. Por eso los pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12 tienen elevación de la homocisteína y del ácido metilmalónico, pero los pacientes que tienen deficiencia de vitamina B9 únicamente tienen elevación de la homocisteína. Y observen cómo la S-adenosilmetionina sirve para producir lo que es la mielina. Por eso los pacientes con deficiencia de vitamina B12 llegan a tener neuropatías. Las diferentes causas de anemia por déficit de vitamina B12 van a ser causas por malabsorción, por ejemplo, que hay una deficiencia de factor intrínseco en el caso de la deficiencia de vitamina B12, una disminución en la captación del complejo factor intrínseco de vitamina B12, dietas veganas estrictas, algunos medicamentos como por ejemplo la metformina y algunos antiácidos. Por eso los pacientes que vamos a comenzar a administrar metformina tenemos que evaluar los niveles de vitamina B12. Y en el déficit de vitamina B9 van a ser aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, un aumento en los requerimientos, mala absorción y algunos medicamentos también. En general, en general, pacientes que tengan malnutrición y cirugías bariátricas. Los pacientes se van a manifestar con anemias megaloblásticas, con deficiencia B12, se van a manifestar con síntomas neurológicos, pueden llegar a ser neuropatías periféricas, ellos pierden lo que es la propiocepción porque hay una afectación en los cordones posteriores.
entre todas las manifestaciones que observamos acá. El diagnóstico, en primer lugar, si estamos frente a un paciente que tiene anemia macrocítica y observamos el estudio de sangre periférica que tiene anemia megaloblástica, vamos a mandar niveles séricos de vitamina B12 y B9. Si estos están bajos, diagnosticamos que el paciente tenga una anemia por deficiencia de estas vitaminas. Si los niveles están borderline, vamos a mandar la homocisteína y el ácido metilmalónico. Si ambos están elevados, tenemos una deficiencia de vitamina B12. Si únicamente está elevado la homocisteína, deficiencia de folato. Entonces sería algo así. Le mandamos vitamina B2 y B9. Si una o ambos están disminuidas, diagnosticamos que tenga deficiencia de vitamina B12 y o 9. Si están borderline, vamos a mandarle ácido metilmalónico y homocisteína. Si ambas están elevadas, deficiencia de vitamina B12. Si únicamente está elevada la homocisteína, deficiencia de vitamina B9. Y si ninguna está elevada y los niveles de vitamina B2 y B9 están normales, descartamos este diagnóstico. En cuanto a las anemias no megaloblásticas, pues aquí ya tenemos como para concluir un resumen de todo. Antes de mencionar pues el resumen de todo, recordemos que las causas de anemias macrocíticas no megaloblásticas son, por ejemplo, el abuso de alcohol, también síndromes mielodisplásicos, enfermedades hepáticas. Y bueno, ya como para concluir, aquí tenemos un resumen de cómo sería nuestro abordaje del paciente con anemia. Tenemos que ver lo que es el volumen corpuscular medio. Si tiene un volumen corpuscular medio debajo de 80, estamos frente a una anemia microcítica y ahí tenemos que mandarle siempre estudios de hierro. Vamos a mandar ferritina y saturación de transferrina. Si están bajas, diagnosticamos anemia por deficiencia de hierro. Si no, aquí vamos a pasar a hacer el índice Metzer. Si está por debajo de 13, talasemia. Si no, si tenemos una anemia microcítica y pues ninguna de las causas, hay una causa inexplicable, sospechar anemia sideroblástica. Por otra parte, si tenemos una anemia normocítica, es decir, un volumen corporal entre 80 y 100, vamos a ver los niveles de reticulocitos. Si están disminuidos, es decir, si es una anemia regenerativa, sospechamos que el paciente o tiene enfermedad crónica o si tiene pancitopenia en una anemia plástica. Y si los niveles de reticulocitos están normales o aumentados, o sea, si están mayor o igual al 2%, vamos a ver los signos de hemólisis. Si tiene la LDH aumentada, la bilirrubina aumentada, la aptoglobina disminuida, vamos a pensar en anemia hemolítica. Si no, pérdidas de hemorragias. Y ya para terminar, la anemia macrocítica por encima de 100, vamos a ver en el estudio de sangre periférica si tiene neutrófilos hipersegmentados y o megalocitos. Si sí, anemia por deficiencia de vitamina B12 o B9. Si no, ya sean estas causas que observamos acá. Y bueno, espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprendido bastante y nos vemos en una próxima clase.